creo que ya es tiempo de recibir de impartir lo que el Señor nos ha dado. Y vamos a estar predicando. Vamos a tener una serie que vamos a estar predicando por varios días. La serie la hemos titulado Consagrando nuestros sentidos para Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre el sentido de la vista, visión. Pero pastor, ¿por qué consagrando sentidos para el Señor? ¿Por qué los sentidos? ¿Qué tiene que ver con los sentidos? ¿Qué tienen que ver con mis 5 sentidos? Sencillo, nuestros 5 sentidos nos hacen pecar. A través de nuestros 5 sentidos nosotros podemos caer. A través de una mala administración de nuestros 5 sentidos nosotros podemos pecar y caer. Y este mensaje es para la iglesia, para ti que ya estás en Cristo. Este mensaje es para ti que te llamas hijo de Dios. Este mensaje es para ti que ya estás caminando con el Señor. Los sentidos nos pueden llevar a caer. ¿Por qué, pastor? Pues mire, los sentidos causan en nuestro sistema nervioso, causa unas reacciones que si nosotros no las sabemos controlar o manejar, podemos caer. Y durante el transcurso de esta serie vamos a indagar un poco con base bíblica de cómo podemos caer en ese mal manejo y cómo el Señor puede transformarnos en cómo podemos lidiar o manejar nuestros 5 sentidos. Nuestros 5 sentidos también están amarrados a nuestras emociones. Cuando usted tiene contacto físico con una persona, se levantan reacciones en nuestro interior y exterior. Y déjeme darle un ejemplo, ya mismo entro a la palabra. Estoy dando mi introducción de por qué los 5 sentidos. Cuando yo toco o tengo contacto con una persona, si yo tengo problemas y voy a ser drástico, esté conmigo, a las visitas, póngase el cinturón, agárrese de la silla, que este pastor es bien directo. ¿Está bien? No se enoje conmigo. Yo te voy a predicar la palabra tal y como es. Cuando nosotros tenemos contacto con una persona y sufrimos o esta persona sufre de lujuria, tiene que tener cuidado. Tiene que ser preventivo en ese aspecto. El tacto puede causar que en esa persona que sufre de lujuria se levanten unas pasiones y lo lleven a llevar a cabo una acción que no es la correcta. Los 5 sentidos también están amarrados con un pensamiento. Si yo tengo contacto con mi esposa, eso va a levantar unos deseos en mí, pero lo estoy haciendo de manera legal porque es mi esposa. Si yo presto oído a lo que no debo oír, va a llevar a cabo en mí un pensamiento, por consecuencia una acción o un comportamiento. Si veo lo que no tengo que ver, de la misma manera, va a crear en mí un pensamiento y ese pensamiento puede llevar a una acción. Pero pastor, ¿por qué el gusto? El gusto está en la boca. Si yo no aprendo a manejar lo que yo digo o lo que sale de mi boca, vamos a vivir en problemas. Pero ¿y qué del olfato? Hay olores que activan pensamientos. Hay olores que activan recuerdos, los cuales te llevan a una acción o algún comportamiento equivocado. Por eso es que queremos dedicarle este tiempo a lo que es los 5 sentidos.
Nuestros sentidos deben ser y deben estar consagrados, dado a que causan cierto estímulo en nosotros como seres humanos. Hay unos estímulos. Los que están casados, ¿cuántos están casados aquí? Cuando usted tiene contacto con su esposa, hay unos estímulos. Perdóneme los solteros o las solteras que están aquí, cuando llegue a su casa, dése un bañito de agua fría. Pero el esposo o la esposa, cuando tiene un contacto con su esposo o esposa, hay un estímulo. Por eso es que tenemos que tener cuidado, al igual que cuando nosotros vemos a nuestra esposa o las esposas nos ven a nosotros, causa también otro estímulo. Cuando usted ve a su esposa dice, wow, mi amor, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Y cuando usted ve a su esposo, yache, ¿qué clase de macharrán me gasto? Causa un estímulo en su interior, porque lo que está viendo le gusta. Y como lo que ve le gusta, usted va a intentar tocar e ir más allá. ¿Ve cómo se amarran los 5 sentidos? Se van amarrando unos al otro. Y por eso es que queremos tocar este tema de los 5 sentidos, consagrando nuestros 5 sentidos para el Señor. Pueden haber personas que carecen de dominio propio. Si usted tiene problemas con la comida, usted come por placer, no por alimentación, usted tiene que cuidar el gusto. Usted tiene que cuidar la boca. Pero pastor, el comer no es pecado. Si comes por placer, hay un problema. Se llama gula. Y no sé usted, pero yo como por la boca. Y si yo ingiero alimento porque me causa una satisfacción, un placer que yo necesito satisfacer, hay un problema en mí. Hay un problema en mí. La misma manera, si yo necesito tener un contacto físico constante para simplemente satisfacer mi necesidad, hay un problema. Porque el único contacto físico que yo tengo o puedo tener es dentro del marco del matrimonio. ¿Me van entendiendo? Por eso es que nosotros tenemos que consagrar nuestros 5 sentidos para con el Señor. Y antes de entrar a la palabra, quiero definir unos cuantos conceptos aquí. Consagración. Pastor, ¿qué es consagración? Mire, es el acto de apartar como sagrado. El acto de apartar como sagrados a personas, cosas, tiempos o lugares para que Dios los use. Dios no puede usar nada inmundo. Dios no puede usar nada que esté sucio. Pero pastor, yo quiero ser usado por el Señor. Tienes que tener una vida consagrada con Él. Tienes que permitirle a Él que te limpie y te purifique. Tienes que permitirle a Él que te lleve a vivir una vida santa. Tienes que ir a donde Él, que es el único que te puede hacer libre, por lo cual luchas y batallas todos los días. Consagración. Queremos ser usados, pero no queremos vivir en santidad. Consagración. Queremos ser usados por el Señor, pero todavía no queremos entregar aquella área oculta que nadie conoce en mi intimidad. Consagración. Queremos ser usados por el Señor, pero viviendo y teniendo pensamientos y alimentando pensamientos equivocados que van contrario a lo que es el Señor. El otro concepto que quiero definir, sentidos. Capacidad de percibir estímulos físicos externos e internos mediante ciertos órganos que los transmite al sistema nervioso.
Mire todo el proceso, y esto funciona en base de segundos, menos de segundos. Usted toca ese mensaje, llega al cerebro y el cerebro comienza a maquinar conforme a su condición, conforme a sus carencias. Y van a haber experiencias del pasado que van a influir en todo esto. Visión. Visión y vista son dos cosas diferentes, se relacionan, pero son diferentes. Pastor, ¿qué es visión? Mire, es percepción de las realidades físicas a través de la vista, capacidad de ver, capacidad para comprender las cosas acertadamente, de modo que es posible prever algunos acontecimientos, toma de decisiones acertadas. Manera particular o personal de interpretar algo. Imagen que se ve o se contempla. Imagen, objeto o estímulo exterior que la mente percibe como real sin que tenga existencia verdadera. Fe. Una mente consagrada es una mente que tiene fe. Es una persona que vive por fe. ¿Cuál es la definición de fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo sé que va a suceder. Yo sé que sucedió. Yo sé que en la eternidad, de aquí a mañana, pasado, en 5 o 10 años, va a suceder, porque yo tengo la certeza y la convicción, porque ya yo tengo la visión de que va a suceder a eso por lo cual estoy creyendo al Señor. Visión no es lo mismo que vista. Pero pastor, ¿qué es vista? Sencillo, sentido corporal que permite ver las cosas materiales. Esto es vista. Esto es vista. Visión va mucho más allá. Es fácil ver. Muchos o todos tenemos vista, pocos tienen visión. Muchos o todos tenemos vistas, pero pocos pueden carecer de visión porque carecen de fe. Pocos tienen visión porque carecen de santidad. Pocos carecen o muchos carecen o pocos tienen visión porque no viven vidas consagradas con el Señor. Porque no han consagrado sus 5 sentidos, no han consagrado su ser al Señor. Y en la vida espiritual que nosotros vivimos, nosotros constantemente tenemos que tener visión. Visión para con nuestra familia, visión en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, en la ministerial, matrimonial, en todo lo que tengamos tenemos que tener una visión conforme al Señor. Amén. Ahora le voy a dar la base bíblica. Vamos a leer un momentito. Póngase de pie. Estire las piernas para que el sistema sanguíneo comience a funcionar y llegue más sangre al cerebro, tengamos más oxigenación y podamos recibir este mensaje. Señor, yo me entrego a ti y hablo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos que no va a haber distracción y que nuestros 5 sentidos van a estar pendientes a este mensaje y a los días subsiguientes para poder glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Hechos 9, 8 al 19. Hechos 9, del 8 al 19. Hechos 9, del 8 al 19. Y vamos a leer un poquito. Cuando lo tengan, digan gloria a Dios. Leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Saulo se levantó del suelo. Y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió.
había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. ¿Por qué? Porque he aquí está orando. Tengo que darle pausa en esas comas, son importantes. Y ha visto en una visión un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, aquí es que viene la vista de Ananías. Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dice: aquí viene la visión. Ve, porque él me es instrumento escogido. Ananías tuvo una visión. Déjeme hacer este paréntesis. Ananías recibe una visión de parte del Señor, pero tiene vista para ver la imperfección de Saulo, pero el Señor le dice cuál es la visión que él tiene para con él. El Señor le está diciendo el plan, la visión que tiene para con Pablo, para con Saulo que se convierte en Pablo. Pero Ananías no la podía ver. Recibió la visión del Señor porque Pablo o Saulo estaba orando en ese momento. El Espíritu es uno. Eso es otro asunto que podemos ver aquí. Y el Señor le está diciendo a Ananías: sí, él hace todo eso, pero mi visión es que él me va a ser útil. No se siente. El Señor le está diciendo: oye, tú estás viendo la imperfección de Pablo, de Saulo. Yo estoy viendo que él me es útil. Tú estás viendo que él ha hecho todo lo que tú has dicho, que es cierto, pero yo estoy viendo que me va a ser un instrumento. Es que no importa lo que tú hayas hecho, cuando decides o tienes un encuentro con el Señor real, tu visión va a cambiar y el Señor tiene un plan divino contigo. Pero no termina aquí. No termina aquí. Pero Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad. Mire la autoridad que tenía Saulo. Tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invoquen tu nombre. Pero el Señor le dice la visión de Dios. Él le explica la visión de Jesús, le está explicando la visión a Ananías. Ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel. O sea que le está diciendo: este tipo yo lo veo predicándole a los de la barriada, pero también a los gobernantes. Este tipo me va a servir a mí. Sí, él tenía esa autoridad, pero la autoridad se la voy a dar yo de una manera diferente. Este tipo le va a predicar al pobre, pero también le va a predicar a los reyes. Le va a predicar a los gobernantes. Le va a predicar a los alcaldes de la ciudad. En el nombre de Jesús. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Si el Señor lo escoge a usted para predicar la palabra, usted tiene que estar dispuesto a padecer por Él.
El evangelio no es color de rosa y predicarlo en este tiempo tampoco. El Señor tiene la capacidad de transformar la vida anterior que tenía para vivir conforme a Él, para Él. Pero hay que sufrir en el evangelio, hay que estar o tener la disposición de sufrir en el evangelio, por el evangelio. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano, ya lo llamó hermano. Ya hay una transformación en la mente de Ananías. Hermano Saulo, el Señor Jesús, Ananías reconoció de quién él iba, quién lo había enviado. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y aquí pero vamos a seguir. Aquí Santo Dios, tú eres bueno. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado, tomó alimento y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Tome asiento. Quiero resaltar este punto porque es sumamente importante. Saulo tuvo un encuentro con Jesús, el resplandor de su presencia lo deja sin visión, tenía los ojos abiertos, no tenía vista. Luego está la visión, como leímos, la visión de Ananías, la visión de Saulo, una porque sabemos que el Dios que estamos hablando aquí es uno y puede revelarle a dos personas en distintos lugares. Así de maravilloso es el Señor. Pero para entender esto, hay que tener una visión espiritual. Y aquí, este punto del versículo 17 específicamente, donde dice, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No podemos estar llenos del Espíritu Santo si no tenemos la vista divina con Él. No podemos ser llenos del Espíritu Santo si no hay una visión divina con Él. Fíjese que después de este acontecimiento, cuando leemos, vemos que Pablo continuó o predicó la palabra del Señor desde una perspectiva. No se nos olvide que Pablo era un erudito de la ley. Era básicamente un fariseo que acusaba e iba detrás de los que seguían a Cristo, de aquellos que predicaban a Cristo o hablaban de Cristo. Él los perseguía, pero el Señor tiene un sentido del humor tan extraordinario que de perseguidor lo hizo a perseguido. El Señor veía algo diferente en este Saulo, que más adelante le cambió el nombre a Pablo. Es que todas las experiencias que quizás tuvo Pablo en su vida anterior, la está usando para glorificar el nombre de Dios. Esa es la visión que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Pero el Señor nos quiere usar, pero nosotros tenemos que cambiar, tenemos que permitirle a Él que cambie nuestra visión. Es que cuando a Pablo se le caen aquello que parecían escamas, dice la palabra, para que recibas el Espíritu Santo, que recobres la vista y recibas el Espíritu Santo, y luego fue bautizado. Mire, nunca podremos tener una visión divina, ni nuestra visión va a ser consagrada si no le permitimos al Espíritu Santo que obre en nuestra vida. Aquí tenemos que Pablo recibió, dice que sea lleno del Espíritu Santo. Es que no podemos decir que le servimos a Cristo y teniendo la misma visión del pasado, quedándonos en el pasado y teniendo esa visión.
Tenemos que avanzar y que se tiene que caer la visión del mundo que podemos tener para este tiempo. Nunca vamos a ver o nunca vamos a tener la visión espiritual si todos los días nos adaptamos a este mundo. Fíjese que luego de tener un encuentro con el Señor, la manera de ver las cosas le cambiaron a Pablo, de Saulo a Pablo. Es que eso es otro asunto. Cuando nosotros vemos, cuando nuestra visión cambia, también cambia nuestro nombre. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, nuestra visión cambia y también nuestro nombre. Ahora no es Javier, ahora es Javier el cristiano. Javier soy yo. Ahora no es Javier el que tenía las borracheras que tenía, ahora es Javier el cristiano. Ahora no es Javier el que consumía alcohol desenfrenadamente, ahora es que es Javier el que le sirve al Señor. Y así con cada uno de los que estamos aquí. Nuestro nombre cambia, pero también nuestra visión tiene que cambiar. Nuestros ojos pueden ver lo mismo, pero la visión debe ser diferente. Cada uno de nosotros estamos viendo aquí lo mismo. Estamos viendo mucha gente preciosa aquí. Sobre todo el pastor con esta chaqueta de Goodwill, de la funeraria más adelante, que la alquilé allí, pero tengo que devolverla ahorita. Mentira, es un vacilón. Cada uno de nosotros estamos viendo aquí todos lo mismo. Pero cada uno de nosotros tenemos una visión diferente. Conforme a lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, en nuestro interior. Conforme al llamado del Señor para cada uno de nosotros. Conforme a los dones y talentos que ha depositado en cada uno de nosotros. Vamos cada uno de nosotros ver lo mismo, pero la visión va a ser diferente. Hay unos que van a ver conforme a la fe de Cristo, hay otros que van a ver conforme a la fe que le infundió su padre y su madre, conforme a la fe que le infundió aquel que lo crió. Y si esa es la visión, lamentablemente no va a ser la misma visión que la de Cristo. ¿Me van entendiendo? El enfoque de nuestro ojo debe ser dirigido a lo santo y a lo sagrado. Habrá santidad en nosotros conforme a lo que nosotros accesemos. Según lo que nosotros veamos, va a influir en nuestra santidad. Lo que entra por nuestros ojos va a influir y va a dejar saber el tipo de visión que nosotros tengamos. Lo que entra por nuestros ojos va a definir o va a decir o va a dejar saber la clase de testimonio que nosotros tenemos. Lo que entra por nuestros ojos va a decir la persona o el hijo de Dios que nosotros somos. Yo no puedo venir aquí, levantar las manos y cantarme el más holy holy cuando yo adrede acceso a pornografía. Adrede, con intención, con premeditación, con un plan. Por eso es que tenemos que consagrar nuestra vida. Cuando hay una visión, hay un plan. Ese plan va a ser divino o no conforme a lo consagrado que esté en nuestra visión. Fíjese que parte de lo que puede haber en nuestra visión es parte del pasado.
el pasado es pasado, no lo podemos cambiar. Y todavía llegan recuerdos a nuestra mente de nuestro pasado. Pastor, pero es que usted no sabe cuál fue mi pasado. Yo entiendo que pudo haber sido fuerte, pudo haber sido extraordinario, pudo haber sido duro. Pero yo te tengo que decir que la capacidad de moverme hacia adelante la tengo a través de Cristo. Si en realidad yo tuve un encuentro con Cristo, que el resplandor de su presencia me cambió mi visión, créeme que voy a ver el pasado para no quedarme ahí, pero para darle gracias a Dios porque me sacó de ahí. Es que no podemos ver el pasado como una posición de quedarme neutro, que quedarme en la misma posición llorando, lamentándome, sino que lo tengo que ver, gracias Señor, porque me sacaste de la depresión, me sacaste del abuso, me sacaste de la relación tóxica esta que tenía, me sacaste de ahí. Hoy yo vivo por ti, hoy tengo una vida consagrada, hoy te veo a ti, hoy puedo ver tu presencia en mi vida, hoy puedo ver que tengo una vida nueva. Gracias Señor porque me sacaste del lodo cenagoso. Gracias Señor porque hoy tengo vida eterna. Gracias Señor porque puedo ver las grandezas de tu poder. Ay, que tengo aflicciones. Sí, las aflicciones son parte de este mundo. Pero la visión es que tengo que tener mi mirada arriba. ¿Para qué? Para que las demás cosas sean añadidas. Pero hay que tener una visión divina. Hay que consagrar nuestra vista. Hay que separarla para el Señor. Hay que tener cuidado lo que vemos, a qué accesamos. No nos podemos quedar en el pasado, cuando en realidad tenemos una vista consagrada con el Señor. Caminamos hacia adelante, independientemente del dolor que haya en nuestra vida. El dolor va a ser sanado durante el tiempo si nosotros le permitimos al Señor que obre en nosotros. Nuestros ojos deben ser, dicen por ahí, que son las ventanas del alma. Vamos a tener una visión conforme a cómo estemos en nuestro interior. Si usted se quedó en el abuso, va a ver todo el tiempo abuso. Esa va a ser su visión. Y no le va a permitir a restaurarse si su visión está conforme a esa experiencia negativa. No vas a poder tener otra pareja ¿verdad? Tomando en consideración de que tuviste una relación enfermiza donde saliste de abuso, si todos los días esa visión viene a tu mente, no le vas a poder dar la oportunidad a otra persona a restaurar una relación o a que tengas una nueva relación, debo decir. Lo mismo pasa en la restauración, en el matrimonio. Si decidiste perdonar, no puedes ver el asunto de la infidelidad o de la situación que haya sucedido. Hay que ver lo que Dios dijo en tu matrimonio. Y lo que Dios dijo y ver lo que Dios dijo en el matrimonio que necesita restauración, tienes que olvidarte de lo que sucedió atrás. Manejar, porque está bien que esté ahí, pero no puede influir en tu comportamiento de hoy. Por eso es que tenemos que buscar ayuda de un tercero imparcial que no conozca de la situación y te dé un consejo sabio. No vayas a donde tu papá, no vayas a donde tu mamá, no vayas a donde tu hermana, porque la sangre va a pesar más que el agua. Fíjese que Pablo tenía los ojos abiertos pero no veía. Lo llevaron a Damasco. Siempre vamos a necesitar a alguien que nos dirija cuando nuestra visión está afectada, cuando carecemos de visión. Fíjese que el plan
el plan de Saulo era entrar a Damasco y continuar persiguiendo a los cristianos. Ese era el plan de Saulo, esa era su visión. Su visión iba conforme al plan que tenía. Y el Señor se lo cambió. Le hizo unos leves cambios. Sí, vas a entrar a Damasco. ¿Vas a entrar a Damasco? Fantástico, sí, entra a Damasco. Pero va a cambiar tu visión. Es que el Señor te va a permitir entrar a donde tú quieres con una visión diferente. El Señor te quiere llevar a quizás a ese lugar que tú quieres entrar, pero no puedes entrar con una visión de disensión. Tienes que entrar con una visión de misericordia. Y fíjese, mire, atienda esto porque mire lo maravilloso que es el Señor y el plan divino y la visión que tiene el Señor. Fíjese que en ese transcurso el Señor le revela la visión a Ananías mientras Saulo o Pablo está orando. Y usted sabe lo que quiere decir Ananías en hebreo. Dios misericordioso. Es que no podemos entrar o seguir caminando en disensión con nuestro plan terrenal, humano, carnal. El Señor te va a cambiar el plan y tu visión a uno que esté lleno de misericordia. Fíjese que les va a dar acceso a los gentiles, a los reyes, pero desde una perspectiva de misericordia. Esa es la autoridad mayor que nosotros podemos tener, porque la misericordia es una consecuencia del amor. Es una manifestación del amor. Y el amor no espera nada a cambio. Usted puede proyectar que está dando misericordia y si está esperando algo a cambio, tiene problemas. Fíjese que el Señor le cambió el plan un poquito a Saulo. Le dijo, sí, tú vas a entrar a Damasco, vas a entrar allí, pero te van a llevar de la mano allí. Fíjese que los que estaban mírame a mí, con él, santo Dios, los que estaban con él oyeron, pero no vieron. Oyeron, pero no vieron. No vieron el resplandor de la presencia de Dios. El único que lo vio fue Saulo, que cambió su visión. Y lo llevan a Damasco. Los mismos que andaban con él lo llevan a Damasco. Cuando carecemos de visión, tiene que haber alguien que nos guíe. No podemos sabérnoslas todas. Puede llevar todo el tiempo en el evangelio que usted entienda, pero no necesariamente quiere decir que tengas la visión del cielo. No podemos crecer si no hay visión. Podemos crecer en edad, pero no necesariamente quiere decir que seamos maduros espiritualmente. Luego el Señor, como les dije, le reveló a Ananías que él estaba orando. Y que el Señor le revela a Ananías que él estaba orando. Fíjese que Ananías era discípulo. Y es que para discernir las visiones o la visión de Dios, uno tiene que ser discípulo. Uno tiene que seguir a Cristo, uno tiene que seguir al Señor. Si no somos discípulos o si no somos seguidores fieles y no somos hijos de Cristo, nunca vamos a poder tener una visión, nunca vamos a poder tener el discernimiento de la visión que el Señor nos dé.
Para yo entender la visión del Señor, yo tengo que tener comunión con Él. Yo tengo que estar consagrado con Él. Pero pastor, el Señor puede usar a cualquiera, sí. Sí, a cualquiera. Puede usar los cuervos, puede usar lo que sea. Pero usted y yo sabemos tomar decisiones, el cuervo no. El cuervo recibió una instrucción como un animal, toma, llévalo porque Dios quiso. Pero el cuervo no razona. Usted y yo sí. Usted y yo tomamos decisiones. Tenemos que vivir una vida consagrada para tener el discernimiento del Señor, para poder entender la visión que el Señor nos dé. También tenemos que entender que va a haber una parte humana como en nosotros, como Ananías la tuvo. Pero el Señor está usando a aquel que era el que fumaba marihuana, el que usaba cocaína. Sí, lo va a usar, pero lo va a limpiar primero antes de usarlo. Esa es la visión humana. Yache, pero está usando a aquel que mata gente y persigue a la iglesia. Sí, pero yo tengo un plan con él. Pero está usando a aquel que le pega a su esposa, tranquilito que yo lo voy a cambiar a él. Pero su esposa le da al marido, tranquila que la voy a cambiar también para usarla para mí. Es que nuestra visión humana va a ver las limitaciones. La visión de Dios va a ver lo extraordinario de cada uno de nosotros. La visión del cielo no se limita a nuestra condición humana. La visión del Señor nunca se va a limitar a nuestras limitaciones, a nuestra falta de fe. La visión del Señor nunca se va a limitar a lo que nosotros hayamos aprendido, a nuestra carrera profesional, a dónde vengo, nunca se va a limitar a eso. Ejemplo, cada uno de los hombres que recibió el Señor, que fueron sus discípulos, ¿quiénes eran cada uno de ellos? Era gente común, era gente diferente. Siempre vio un plan extraordinario en cada uno de ellos. Pero para tener una visión y llevarla a cabo, tengo que tener un plan y tengo que reconocer que para completar esa visión, tengo que ejecutar el plan, el cual me va a costar trabajo. Ese es el asunto. Nuestra visión es consagrada si vemos desde la posición de quien nos salvó. Es que si usted y yo fuimos alcanzados por la misericordia de Dios, por su gracia, y estamos siendo usados por el Señor, ¿por qué no lo puede hacer con el otro? Nuestra visión debe ser conforme al Dios que está entronado en nuestro corazón. Que Dios tiene en tu corazón que te limita a ver la visión del Dios eterno y el Dios poderoso. La falta de fe, la negatividad, el dolor de todos tus padecimientos físicos, la depresión, la ansiedad, tu necesidad de tener dinero, tu necesidad de trabajar todos los días porque tienes la ansiedad de que no puedes pagar. Ese es el Dios que tienes entronado. Según como tengas a Dios entronado en tu corazón, sí va a ser tu visión. Según lo que haya en tu corazón, y cuando hablo en tu corazón no es el corazón que palpita y bombea sangre. Estamos hablando del alma, de nuestros deseos.
de nuestros deseos. De eso es lo que te estoy hablando. Si Cristo vive en mí, todas las cosas van a ser añadidas. Y voy a tener la visión de que abrí la nevera, wow, hay una cebolla que está naciendo en la nevera, pero yo le creo a mi Dios, va a llegar la provisión. Y si la provisión es irte a trabajar, gloria a Dios por eso. Tampoco esperes la provisión sentado en el sofá de tu casa esperando a que te llegue el dinero por correo. Dios lo puede hacer, pero Dios bendice con trabajo. Cuando veo la cuenta queda solamente el sobregiro, pero yo le creo a Dios que mañana salgo a trabajar y llega el trabajo que le estoy pidiendo al Señor. Y cuando llegue ese trabajo, le siembro lo que Él me haya dado. Ah, pastor, hasta ahí. Voy a hablar de dinero. No hay problema. Voy a hablar de dinero. Sí, tengo que hacerle la salvedad porque yo sé que cuando en las iglesias se toca el tema de dinero, se cree que es para el pastor. Pero el pastor tiene un reloj grande en su mano. Me lo regalaron. No lo compré. Soy un jíbaro de Puerto Rico que yo no sabía ni que esto existía y me lo regalaron. Le soy sincero. Pero la iglesia tiene que entender que si le servimos a Cristo, nosotros somos ciudadanos de un reino. Pero si tenemos la visión de aquí en la tierra, vamos a ver el dinero que es para comprarme mi juguete, no para la expansión del reino. Pero para entender eso tenemos que tener una visión espiritual de un reino, del único reino divino. O sea, que si yo recibo dinero, yo tengo que entender que yo tengo que pagarle al que me dio el dinero. Y es simplemente una ínfima parte. Tranquilo, usted diezme si el Señor se lo revela. Hemos crecido por obra y gracia del Señor. Hemos crecido por obra y gracia del Señor. No estoy utilizando este mensaje para manipular a nadie. Usted da su diezmo, ofrenda, porque el Señor se lo reveló. Y lo que délo con gozo, porque yo no le puedo ver su corazón. Pero Dios sí. Y si usted se llama hijo de Dios, usted no le va a mentir a Dios. Usted miéntame a mí, fantástico, miéntame a mí, no hay problema. Usted ponga en el cheque o de lo que usted entienda. Y usted me puede decir, pastor, ese es mi diezmo, fantástico. No hay problema con eso. Lo que se da por revelación. Pero cuando yo tengo una visión del reino de Dios, yo voy a dar porque yo le sirvo al Dios Rey eterno. Cristo predicaba de un reino. Más de hablar en lengua, don profético y todo eso. Jesús predicaba de un reino. Y fíjese, cuando buscamos en Lucas, dice que él se sentaba con los recaudadores de impuestos y los gentiles a hablarles del reino eterno. Mientras estaban los fariseos mirando desde un punto lejos, diciendo cómo este tipo se va a sentar con ellos, él se sentaba con los pecadores a hablarle de un reino. Y si yo vivo en un reino, yo tengo que pagarle al rey. Usted paga un impuesto aquí en la tierra, en el gobierno que usted tiene aquí en la tierra, que no nos gusta pagar ese impuesto porque vemos en nuestra vista natural que hay malversación de los fondos, hay corrupción, etcétera, etcétera. También en el reino divino hay que pagar un impuesto. Se lo estoy poniendo facilito porque el reino se basa de dinero. La expansión del reino de Dios se hace con dinero. El dinero es un asunto espiritual, pero lo hemos entendido como que quiero casa, quiero carro, quiero juguete, quiero prenda, quiero ropa. El dinero es un asunto espiritual. No, yo vine a predicar hoy aquí.
El dinero que usted recibe, si usted dice ser hijo de Dios, usted va a invertir en el reino de Dios. Y hay una diferencia entre invertir y economizar. Cuando usted invierte, usted recibe algo para atrás. Cuando economizo, solamente no gasto adicional, o cuando guardo ahí, pero no genera intereses. En el reino de los cielos usted invierte, porque el rey toma en cuenta conforme a lo que usted, conforme al corazón con lo que usted haya dado. Si usted dio $1 o $1 contento y usted pudo haber dado 100, el Señor va a ver el corazón con que dio. Puedes haber dado lo que hayas dado, pero si diste molesto, a regañadiente, porque tu esposa te dijo que dieras en la iglesia, el Señor no va a tomar esa ofrenda como grata. Esa es la realidad y te estoy predicando Biblia. Puedes ganarte $500 a la semana, que eso es nada en estos tiempos. $500 a la semana, eso es nada. Pero usted saca, creyendo en el reino de Dios, sus $50. Señor, aquí está lo tuyo. Yo creo en ti. Créeme que las ventanas de los cielos se va a abrir sobre su vida. Pero no aquí está, Señor, lo tuyo. Ya di. ¿Cuándo? ¿El carro cuándo? ¿La casa cuándo? ¿El PlayStation para cuándo? Sí, porque hay varones que le juegan mucho PlayStation aquí. Mientras la esposa está mapeando y fregando, hay muchos varones jugando con PlayStation aquí. Ese no es el mensaje, ¿verdad? Me salí, disculpe. El dinero es un asunto espiritual que mi visión tiene que ser, si me llamo cristiano, hijo de Dios, para la expansión del reino. Pero pastor, estamos en la gracia. No te me pongas teólogo. Y eso era en la ley y qué sé yo. Fantástico, si usted quiere creer eso, crea eso. Yo voy a dar de mi diezmo, porque yo he recibido más de lo que yo merezco. Hello. Yo he recibido más de lo que yo merezco. Y a mí no me molesta sacar mi diezmo y entregárselo al Señor. Pero pastor, ¿usted lo deja en la iglesia? Sí. Lo entrego aquí. ¿Usted sabe por qué? Estamos aquí iluminaditos, ¿verdad? Hay aire acondicionado. Cuando en otros sitios están en tierra. Cuando en otros sitios no tienen banca. Eso es expansión del reino. Tranquilo, yo no me lo voy a poner en prendas ni nada de eso. Y mire, déjame decirle algo. Yo sé que hay mucho charlatán allá afuera y ha utilizado el evangelio para malversar fondos, para malutilizar el dinero. Pero cuando el Señor le dijo a usted que diera lo que diera, usted obedezca. No juzgue. Lo que usted délo por revelación, creyendo en que va a ser bien utilizado. Al que usted se lo dio, si no lo utiliza bien, ese va a tener que rendir cuentas al Señor. Esa debe ser la visión. Pero si tenemos una vista y no una visión consagrada, jamás vamos a entender lo que es el dinero o lo que es sembrar o lo que es bendecir. Cuando tenemos una vista consagrada, siempre vamos a tener una perspectiva, y perspectiva simplemente quiere decir una posición de donde veo las cosas. No necesariamente es una realidad. Y a veces las perspectivas se crean en la mente o una visión conforme a las carencias que podemos tener. Fíjese que nuestra visión va a ser consagrada cuando no adaptamos nuestra visión a lo que nos falta, sino lo que Dios ha dicho. Es facilito
adaptar a mi visión, a mi situación económica, a mi vista, a mi situación económica. Y según conforme vea, así va a ser mi visión. Mi vista no niega la realidad. La vista nunca va a negar la realidad. Pero nuestra visión nos debe llevar al cumplimiento del plan divino de Dios. Que si el Señor te llamó para las naciones, trabaja conforme a ello. Sí, porque la iglesia está llena de muchas palabras proféticas. Muy, muy llena de palabras proféticas, pero vacías en acciones. Viene el profeta tal, la iglesia se llena. Invitan a Joe mismo. Nuestra vista nunca niega nuestra realidad, pero nuestra visión nos debe llevar al cumplimiento del plan divino. El Señor te llamó para las naciones. ¿Qué estás haciendo? Si vas a adorar al Señor, hágalo. Una visión consagrada siempre va a ver desde el lente espiritual. Y fíjese que la visión siempre va a estar amarrada al discernimiento. Una visión consagrada verá la restauración de Dios y no la acusación del hombre. Voy a repetir eso. Y voy suavecito. Una visión consagrada verá la restauración de Dios y no la acusación del hombre. Ejemplo, vimos a Ananías. Ananías estaba viendo al que mataba y Jesús estaba viendo al que iba a predicar su palabra, al que lo iba a representar, impartiendo la palabra. ¿Por qué acusamos? ¿Por qué no podemos tener la visión de que el hermano va a ser usado por el Señor, de que el Señor lo va a restaurar, lo va a cambiar? Eso es vista. Cuando vemos la imperfección del hermano, eso es vista. Tenemos que tener una visión divina de que ese hombre, esa mujer de Dios va a ser cambiado por el poder del Espíritu Santo. Que ese hijo que tiene, que todavía no está en la iglesia, va a llegar aquí a la iglesia y va a tener un encuentro contigo. Esa es la visión. Continúa orando, pero como tienes vista, no puedes ver lo que Dios ha dicho en la palabra de Dios. No puedes tener visión si no lees la palabra de Dios. No hay visión divina si no nos acercamos a la palabra de Dios. Siempre vamos a ver un ataque del diablo. El diablo me está vituperando, pero empujamos con violencia. Mira, no es el diablo, eres tú. Eres tú que tomas malas decisiones porque no tienes una comunión con el Señor, por ende no tienes una visión consagrada. Es que nuestra visión tiene que ir con el plan divino de Dios. No podemos decir que el Señor nos va a usar si nuestra visión es pobre y limitada. Y si usted tiene una visión, tiene que esa visión llevarla a la acción. Si tienes la visión de ese negocio que el Señor ha depositado en ti, que ya tienes el diseño, pero si no lo pones en práctica, más nunca vas a llevar a cabo la visión. Y ese negocio que el Señor te está diciendo, que te está revelando, que es de parte de Él, tienes que entregárselo a Él y consagrar el negocio para que pueda ser utilizado para su plan y su propósito. Sí, porque queremos separar lo que es iglesia y lo que es negocio y patatín patatán. Mire, no. Todo lo que usted tenga,
le pertenece al Señor. Pero tienes que tener una visión divina para entender que el negocio que tienes, así sea el negocio pequeño que tenga, pero tienes que tener la visión que se va a expandir y vas a poder ayudar a mucha gente que está en necesidad para glorificar el nombre de Dios. Que esa visión que tienes de ser político, sí, aquí voy a entrar, esa visión que tienes de ser político no se debe empañar una vez que lo seas. Al contrario, tienes que ser diferente. Porque tu visión tiene que ser diferente. La visión que tengamos tiene que ser para el propósito divino y el plan de Dios. No debe ser simplemente un plan de que yo quiero tener porque quiero tener. Eso es vano. Eso es vacío. Si usted quiere tener un negocio simplemente por hacer dinero y no hay un propósito divino, usted va a tener un negocio vacío. Y puedes tener éxito en tu negocio, pero usted va a estar vacío por dentro. Mire, los otros días oía parte del testimonio de Daddy Yankee, ¿verdad? Y decía, usted sabe que obviamente él tiene problemas económicos. No sabe qué hacer con el dinero. Y él decía que podía ir a un concierto y el concierto le fue extraordinario económicamente, se le llenó, pero cuando salía de ahí llegaba al hotel o al cuarto donde se estaba quedando y le decía, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Qué es esto? Vacío. El dinero no llena. Pero si tu vista es que mientras más dinero, más exitoso vas a ser, usted tiene un problema de que usted está vacío por dentro. No tienes una visión divina. Usted solamente tiene una vista natural y carnal. Pero si yo el negocio pequeño, yo lo utilizo para glorificar el nombre de Dios, créeme que yo voy a tener una satisfacción. La provisión va a llegar. Y no te estoy motivando, pruébelo. Puedes estar vendiendo comidas durante la semana. Créeme que si lo haces para el Señor, tu negocio va a ser próspero. Y tu alma también. Sí, porque queremos prosperar el negocio y no en nuestra alma. Que esa es otra visión. Yo antes de ser próspero en mi negocio o en mi trabajo, en mi vida profesional, yo tengo que ser próspero en mi alma. Pero pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo me hago próspero en mi alma? Consagrando mi vista y mis 5 sentidos. Consagrando mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi mente y todo lo que el Señor me haya hecho. Teniendo una comunión constante, firme, robusta y fehaciente con el Señor. Palabra de domingo, fehaciente. Búsquela. El pastor se ve así, pero piensa a veces. Una visión consagrada siempre verá desde el lente espiritual. Una visión consagrada verá la restauración de Dios y no la acusación del hombre. Una visión consagrada ve lo nuevo. Ve lo nuevo aunque falte. Ve lo nuevo aunque falte. Una visión consagrada ve el plan consumado ya. No ve lo físico, entiende que falta algo, pero va a ver lo que ya va, como va a estar hecho en su fin. Pero hay que tener una visión consagrada. Una visión consagrada ve lo deforme, ya formado, sin negar la realidad del trabajo que cueste para que lo que necesite ser terminado. Una visión consagrada va a entender que para que hayan cambios se necesita trabajar fuerte.
Una visión consagrada no va a titubear en hacer lo que tiene que hacer para agradar al Señor. Una visión consagrada siempre va a haber un plan divino, extraordinario y eterno en el Señor. Una visión consagrada nunca va a crear disensión en el pueblo de Cristo. Una visión consagrada nunca hará caer al hermano. Una visión consagrada siempre va a mostrar el amor de Cristo, no el suyo, el de Cristo. Una visión consagrada le permite al Espíritu Santo hacer en su vida. Una visión consagrada siempre va a haber el amor de Cristo en los demás. Una visión consagrada es ver lo que nadie ve o lo que muy pocos ven. Visión no es lo mismo que vista. Nuestra visión debe ser consagrada. Si no es consagrada al Señor, va a ser una visión corrupta, conforme a nuestros deseos carnales y naturales. Póngase de pie.